Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la ley de demanda en el sector productivo terciario de la salud. La demanda por servicios de salud es la cantidad de atención médica por una población a una o más prestadores en un determinado periodo de tiempo. Esto referido a los servicios y resulta de la voluntad de las personas para ir a donde se brinden las atenciones para esperar o para pagar por ellas. La demanda depende de las necesidades humanas y de los factores como el precio del servicio recibido, la disponibilidad económica y los gastos de la población, ya que la oferta dependerá del precio y del precio de los factores productivos. Desde el punto de vista teórico, existen dos enfoques diferentes para el análisis de la demanda de asistencia sanitaria. El primero es el neoclásico tradicional, que parte de un consumidor representativo racional que obtiene su función de demanda, maximizado una función de utilidad sujeta a una restricción presupuestaria. En el mercado de servicios sanitarios de demanda es difícil de predecir individualmente y está sujeta a problemas de información. La demanda de atención sanitaria puede derivarse de la propia función de producción de salud y genera a su vez una gran cantidad de demandas, entre las cuales se identifican la de medicamentos, diagnóstico por imágenes, internación, entre otros. En este contexto, los problemas de información son importantes. El papel decisorio del paciente en este mercado no se corresponde con el papel que tiene como consumidor en el mercado de otros bienes y servicios. Para los bienes convencionales típicos de la demanda expresada, la disponibilidad de pagar de los individuos. Esta disponibilidad depende de una serie de variables como el precio del bien, los precios de los demás bienes o servicios considerados, la renta del individuo o familia. Toda otra serie de factores, los gastos. Cuanto más amplio es el conocimiento de los efectos de esos determinantes, mejor se explicarán las variaciones de consumo entre diferentes grupos o áreas de población y por lo tanto se puede predecir e influir sobre consumos futuros mediante cambios en las variables explicativas. Esta función representa una relación inversa con respecto al precio y directa con respecto al ingreso. Dadas las características particulares del mercado, comúnmente analizar los determinantes de la demanda con más detalle, ya que su peso relativo puede ser diferente. El precio en este mercado es solo uno más de las variables que intervienen en la función de demanda, que es afectada por la existencia de seguros médicos, servicios gratuitos o subsidios, con el fin de superar problemas generados por las restricciones presupuestarias individuales. En muchos casos, especialmente en la asistencia médica en hospitales públicos, el precio es cero, por lo cual operan otras formas de razonamiento. Las existencias de terceros pagadores diferencia el precio del mercado del pagado efectivamente por los demandantes de los bienes o servicios relacionados, mientras que gran parte del análisis de demanda de bienes y servicios, los cambios en los gastos se consideran constantes. En el caso de la atención médica, esta simplificación no siempre es válida por la existencia constante de cambios en la tecnología, nuevos descubrimientos y la terapia de alternativas. La variabilidad de las prácticas médicas puede afectar las preferencias por tratamientos alternativos. Se debe tener presente que el proceso salud-enfermedad está influenciada por factores culturales que le dan una connotación especial al fenómeno. Uno de los determinantes importantes de la demanda a nivel agregado lo constituyen los consumidores potenciales, relacionados con el tamaño de la población, edad y sexo, particularmente en el caso de la atención médica, donde las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos constituyen una gran parte de la demanda de servicios médicos. La demanda basada en el concepto de necesidad.
Las características particulares de la asistencia sanitaria, que parten del hecho de que, en general, los servicios sanitarios no se desean por sí mismos, debido a que son consumos y suelen ser normalmente desagradables. Por otro lado, la demanda de atención médica es de naturaleza exógena. Esto significa que muchas de las decisiones referidas al tipo y a la cantidad de consumos sanitarios son tomadas por el médico y no por el paciente. Es decir, que el médico actúa como agente de demanda del paciente, por lo que oferente y demandante coinciden. A raíz de esto surge una aproximación alternativa basada en la noción de necesidad, cuyos principios generales son el consumo, cuidados médicos, que responde a una necesidad y no a un deseo de los individuos, rechazando el modelo convencional del mercado como instrumento más adecuado para la asignación y distribución eficiente y equitativa de los servicios sanitarios entre la población. En conclusión, la demanda en salud corresponde al número de servicios que un paciente necesita y está dispuesto a adquirir pagando un precio en un tiempo determinado. La demanda de asistencia sanitaria es la demanda derivada, por lo que realmente forma parte de la función de bienestar de cada individuo. Es el estudio o el estado de salud, además del nivel de renta y del disfrute de su ocio. La inversión neta en salud y el gasto privado en asistencia sanitaria, existiendo oferta pública, general y gratuita, presenta un perfil de bien superior, pero la demanda de asistencia sanitaria para recuperar los niveles perdidos de salud es claramente un bien de primera necesidad, lo que es